Bueno, vamos a empezar, hermanos. Me acompañan, por favor, con su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 1 al 9. Vamos a estar viendo lo que es la parábola del sembrador. Sí, la parábola del sembrador. Esta parábola también se encuentra en Marcos, capítulo 4, y también en Lucas, capítulo 8. Pero vamos a estar viendo la versión de Mateo porque es la serie que estamos viendo, ¿no? Mateo 13, versículo 1, dice: aquel día Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar. Y del 2 dice: y se juntaron mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les hablaba muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. ¿Dónde cayó? Junto al camino. Esa es la primera parte. Y vinieron las aves y la comieron. Pero parte cayó en pedregales. ¿Dónde? Pedregales. No es la colonia, el de Pedregales, ahorita voy a explicar qué es, ¿no? Donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre los espinos. Repita conmigo: entre los espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra. Repita: buena tierra. Y dio frutos, cual a 100, a cual a 60 y cual 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sí? Empieza esta parábola un poco dura, ¿verdad? Para las personas que estaban escuchando. Dice que cuando Jesús salió de la casa, mucha gente se acercaba por diferentes motivos a él. Siempre que Jesús lo vemos diciendo una parábola o una enseñanza, siempre hay mucha gente a su alrededor, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, no todos lo seguían por el afán de aprender. Había unos que lo seguían porque les daba de comer, porque querían ver un milagro, por curiosidad, inclusive unos para acusarle, para matarle, ¿no? Para ver en qué se equivocaba. Entonces era el escenario perfecto para tirar esta parábola, ¿no? Esta parábola. Durante el ministerio terrenal de Jesús, Jesús utilizó un método de enseñanza que se llama las parábolas, que es lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Y era una forma de enseñar, ¿sí? Una parábola es una forma de enseñar. Eso no lo inventó Jesús, no, sino que era una forma de enseñar muy común en aquel tiempo que utilizaban los maestros o los rabí, ¿no? De la palabra. Entonces ellos enseñaban por medio de parábolas, ¿no? Y en base a esto la gente podía aprender más claro, ¿sí? Si usted lee las parábolas de la Biblia, van a ver cosas que a lo mejor ahorita ya no va a entender qué es una yunta, qué es un arado, qué es eso. Pero en aquel tiempo eran peces, pesca, cacería o sembrar, ¿sí? Entonces eso era algo que normalmente ellos practicaban, y era muy, muy fácil que ellos pudieran entender esa parte, ¿no? Entonces las parábolas eran usadas comúnmente por los maestros de aquel tiempo para enseñar la palabra de Dios, ¿sí? Una parábola el significado es poner una cosa al lado de la otra para hacer una comparación. ¿Sí? Eso significa, ¿no? Una parábola significa poner una cosa al lado de la otra para hacer una comparación. La definición que estábamos utilizando con los adolescentes es: una parábola es comparar una cosa con otra. Así, ¿no? Una cosa es como otra cosa. Esa es la definición. Entonces nos decía, una cosa es como otra cosa, el reino de los cielos es como, ¿sí? La salvación es como, el infierno es como, entonces estás comparando una cosa con otra cosa, ¿no? Podemos resumir para fines prácticos que una parábola son verdades espirituales utilizando ejemplos sencillos de la vida cotidiana. Sí, así lo vamos a resumir. Verdades espirituales, pero utilizando ejemplos sencillos de la vida cotidiana. Por ser gráfica, es más fácil de entender, ¿no? O sea, imagínense, ahorita va más adelante, que Jesús le hacen la pregunta: ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Sí? ¿Por qué les hablas en parábolas? Imagínate que Jesús empezara a hablar todas las verdades espirituales que él sabía. En aquel tiempo, a gente que aún no había recibido el Espíritu Santo para discernir. ¿Te imaginas? No iban a poder entender nada, ¿no? Si nosotros todavía le batallamos, aún ya teniendo la Biblia, pudiendo leer, pudiendo volver a leer, pudiendo escuchando canciones, cantos. Ellos que no habían conocido a Jesús, que era la primera vez que tenían un encuentro con Él, que no tenían una Biblia del Nuevo Testamento, que venga y les diga: no, el reino de los cielos. Entonces era algo muy difícil, ¿no? Entonces los mismos discípulos le dicen: ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Sí? En el versículo 10 dice que los discípulos, entonces acercándose a los discípulos le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Y él le responde, les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Y el 12, fíjese lo que dice:
Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún no se le será quitado. Porque les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Una parábola es unas palabras cortas, pero que tienen un contenido de verdad grande. Así lo vamos a poner. Una parábola de Jesús es mucha verdad en tan poquitas palabras. O sea, si usted la analiza, va a poder va a sacar una parábola y vamos a poder sacar cientos de predicaciones de la misma parábola. ¿Sí? Muchísimas enseñanzas. ¿Por qué? Porque traen gran cantidad de verdad, pero en poquitas palabras. Entonces la gente la puede discernir y escuchar y volver a tener otra enseñanza y otra enseñanza, ¿no? Para aquellos que tienen oídos dispuestos, una parábola es una bendición, ¿sí? Pero para aquellos que tienen los oídos cerrados o que dicen saber todo, una parábola puede llegar a ser hasta condenación o ceguera espiritual. Entonces Jesús hablaba de esa manera para que la gente sencilla entendiera la palabra de Dios, pero que la gente preparada no la entendiera. Sí, la gente que según ya era fariseo y decía, ¿cómo que un sembrador? O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra, no? Y las personas que tenían un gran intelecto, por así decir, desarrollado, no entendían las parábolas. Y las personas sencillas, de las que le seguían, los pescadores, los sembradores, entendían perfectamente, ¿no? Entonces él decía, yo por eso le hablo así, para que los que tienen oídos oigan y los que no, pues no oigan, ¿no? Si los que ven, ven y los que no, pues no vean, ¿no? Entonces ese era el motivo de las parábolas, ¿no? Entonces continuamos con esta parábola. La parábola del sembrador es conocida así, parábola del sembrador, pero no se trata del sembrador, ¿sí? No tiene nada que ver el sembrador, sino se trata del terreno, donde el sembrador siembra, ¿no? Entonces podemos llamarla la parábola de los diferentes terrenos, ¿no? O de las diferentes tierras, pero bueno, se llama parábola del sembrador. Pero el sembrador no es el actor principal, sino en dónde cae la semilla, ¿no? Esa es una de las parábolas más famosas que Jesús explica para enseñar y más duras también, ¿no? En esta parábola Jesús nos enseña sobre la respuesta del hombre que tiene hacia la palabra de Dios. ¿Sí? De eso se trata la parábola. La respuesta del hombre hacia la palabra de Dios. Jesús explica que no todos los que escuchan las palabras o las buenas noticias o las buenas nuevas se van a salvar. Y no porque Él no quiera. ¿Sí? No es porque Él no quiera. La palabra dice que Jesús quiere que todo el mundo se salve. ¿Sí? Pero esta parábola dice que no todos los que estamos aquí sentados escuchando la palabra de Dios nos vamos a salvar. Está dura, ¿no? Por eso le decía, esta parábola está pesada, ¿no? O sea, vamos a tratar de darle la mejor explicación y más cómoda posible, pero está muy pesada, ¿no? Esta parábola enseña que no todos los que escuchan las buenas noticias se van a salvar. ¿Por qué? Porque depende de la respuesta que usted tenga, su propia respuesta del ser humano, ¿no? Su decisión a la predicación de la palabra. Ahora, podríamos pensar esto. Y aquí viene un tema bien interesante que no vamos a desarrollar mucho. El problema del crecimiento cristiano. ¿Por qué un cristiano no madura? ¿Es culpa del predicador? ¿O del pastor? Sí, y yo estoy consciente de que habemos predicadores muy malos, ¿sí? Muy malos, hay predicadores muy buenos. Usted ve un video de Fermín Cuarto, predicadores buenísimos. Hay predicadores regulares, habemos predicadores malos y muy malos, ¿no? Pero normalmente el crecimiento de un cristiano va directamente direccionado a la respuesta que usted tiene al escuchar la palabra. ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta que yo tengo al escuchar la palabra de Dios? Esa es la medida de su crecimiento. Claro, no estoy diciendo que el predicador está expuesto de todo, ¿no? El predicador tiene el deber y la responsabilidad de preparar un mensaje con la fidelidad a la palabra de Dios. ¿Sí? Ser lo más claro posible. ¿Sí? Porque a veces hay unos predicadores que son palabras acá medias extrañas, ¿no? Que digo, quién sabe, ¿no? Pero fue de bendición. Esa palabra me llegó. No sé qué significa, pero me bendijo, ¿no? Y sobre todo, presentar a Cristo como único y suficiente Salvador. Esa es la responsabilidad del predicador. ¿Sí? Sacar un mensaje, ya sea gritando, ya sea hablando, ya sea chistoso, ya sea serio, ya sea como sea, pero un mensaje que sea apegado a la palabra de Dios, que sea lo más claro posible y que presente a Jesús como único y suficiente Salvador.
Pero la respuesta de ese mensaje ya no está en manos del predicador. Ya está en manos de la persona que lo escucha. Sí, cada quien va a escuchar al mensaje y cada quien va a responder diferente al mensaje. Hay predicadores malos, pero si usted es bueno, entonces usted tiene su corazón abierto, va a recibir la palabra de Dios. Hay predicadores que predican gritando, hablando. Yo tengo varios familiares y me gusta. A mí no me sale, la verdad, no, pero ellos gritando y hasta ay caray, no. Y es de bendición. Ellos que predican muy calmaditos. Mis tíos, mis tíos son pastores. No, predican muy bien despacito, calmadito y se le entiende perfectamente a la perfección. No depende tanto del predicador, sino cómo uno reciba la palabra, ¿no? Y quizás usted dirá, pero hay predicadores muy malos. Mire, Jesús, siendo el mejor predicador, santo, sin pecado, aún la gente lo rechazó. Depende del predicador. Aún Jesús siendo el mejor predicador, el más sabio, el más santo, el más poderoso, aún así la gente lo rechazó. Y Jesús encajona, le estaba diciendo, en tipos de terreno donde cae la palabra. Asimila, es como si yo ahorita en este momento fuera el sembrador y ustedes fueran los tipos de terreno donde va a caer la semilla. Y lo encamina en 4 tipos de terreno, ¿sí? Y vamos a estar viendo los 4 tipos de terreno. El primer tipo de terreno es la que cae junto al camino. Y dice el versículo, el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves del camino y la comieron. Las aves y la comieron. Mire, cuando yo estudié la secundaria, hace como 3, 4 siglos, iba a decir años, pero no, ya pasaron bastantes años. Yo estudié en la secundaria, bueno, los que conocen los sabitos de la secundaria 37. La secundaria 37 estaba arriba de un cerro. Sí, y no había nada de casa ni nada, ¿no? Ahí te asaltaban y los cholos se peleaban y no pasaba nada ahí. Y tenías que subir, te podías ir por la calle normal, pero estaba muy lejos, entonces podías rodear por un cerro, ¿no? Y ese cerro anteriormente sembraban, ahí era una parcela donde sembraban. Dejaron de sembrar y quedó la parcela, ¿no? Y entonces por ahí cortábamos camino nosotros para llegar a la secundaria. Y todos los alumnos que caminábamos, que éramos pobres, que no teníamos carro, caminábamos por ahí, ¿no? Cuando llovía, se hacía mucho lodo, obviamente, ¿no? Pero después de que dejaba de llover, casi crecía el pasto, ¿no? Bueno, la maleza, ¿no? La maleza, la mostaza y todo eso de las espaditas que le llamamos, todo eso. Pero justamente por donde pasábamos no crecía nada. Se miraba una vereda y se marcaba el caminito. ¿Se ha visto usted cuando va al cerro que se marcan las veredas por donde camina? ¿Por qué? ¿Por qué cree que ahí no crece la planta? Porque de tanto pisar se endurece el terreno. ¿Sí? Se endurece el terreno, entonces por más que uno quiera sembrar ahí, el terreno está duro, ¿no? Y no crece la planta. Entonces por eso dice junto al camino, ¿no? Parte de la semilla que aventó cayó en esa parte, en esa vereda. Y pues no pudo hallar profundidad, ¿no? La semilla quedó expuesta, no se enterró. ¿Por qué? Porque la tierra estaba dura. Entonces dice que vinieron las aves y pues le encontraron la semillita ahí expuesta y que se la comió, ¿no? La endurecido, no tanto es pavimento, sino endurecido del camino, ¿no? Estos oyentes son los que tienen su corazón endurecido. ¿Sí? Endurecido por los sucesos y actividades que han pasado en su vida. ¿Sí? Este tipo de oyentes, y estamos hablando, le digo que vamos a hacer un test ahí. Este tipo de oyentes tiene su corazón endurecido. Ha pasado por muchas circunstancias en la vida difíciles, ha tenido vidas muy duras. A lo mejor ha crecido con padres divorciados, a lo mejor ha crecido con problemas de salud, problemas familiares, pero son oyentes que normalmente están desatentos, preocupados o indiferentes a la palabra de Dios. Le vuelvo a decir, son oyentes que están normalmente desatentos, preocupados o indiferentes a la palabra de Dios o a la vida espiritual en general. ¿Sí? Son personas que les cuesta poner atención. No es que no quieren, les cuesta poner atención. O sea, están pensando en circunstancias de la vida, están pensando, ay, sí, tú lo dices porque tú nunca has pasado por esto, sí, tú me vienes a decir este consejo porque tú no estuviste así. ¿Sí? Entonces son personas difíciles
de darles un consejo, ¿no? Porque lo que tú dices, no, yo ya pasé por eso, ¿no? Yo ya lo hice, yo ya lo hice. Y le digo, nosotros hemos visitado centros de rehabilitación y es difícil. ¿Qué les llevo? ¿Qué les predico? Si yo nunca he pasado por lo que ellos están pasando, ¿no? Entonces dice que viene el malo, así lo dice la palabra de Dios, porque más abajo en los demás versículos Jesús explica la parábola. Y dice que viene el malo, o sea, hablando del diablo, el enemigo, y arrebata la semilla. ¿Sí? Y lo que fue, aprovecha la distracción que tienes y te quita la semilla, ¿no? Ahora, son personas normalmente distraídas, no en cosas malas, porque no estamos hablando de personas del mundo, estamos hablando de creyentes oyentes, ¿no? Normalmente tú estás distraído no en cosas malas, sino en cosas, el fútbol, el deporte, el trabajo. ¿Sabes que no voy a ir ahora a la iglesia porque tengo un juego de fútbol? Es muy importante. No, ¿es malo? No, no es malo, ¿ah? Pero no estás distraído, no estás atento a la palabra de Dios, ¿no? Son cosas que demandan tu atención, ¿sí? Entonces el enemigo ocupa demandar tu atención en otra cosa para que no tengas atención en la palabra, ¿no? El enemigo o el malo o el diablo sabe el poder de la palabra. Créame que lo sabe, ¿no? Y él va a hacer todo lo posible porque no entre en tu corazón. Todo lo posible. Si es necesario darte riqueza para que no entre la palabra en tu corazón, te la va a dar. Así es. Él prefiere verte rico que salvo. Ahí nomás se la dejo, ¿no? No quiere que la gente oiga. Y si la gente oiga, no quiere que la gente crea. Y si la gente cree, no quiere que la gente obedezca. Y si la gente obedece, quiere que deje todo para después. Mire, hay una reflexión que hace mucho me contaron. Ya no me acuerdo cómo va, la verdad, es que la voy a inventar, ¿no? Lo que importa es el final. Hace mucho un amigo mío me contaba una historia. Y me decía, fíjate que hubo una junta en el infierno. Ah, caray, le dijo, ¿y fuiste o qué? No, esa es una reflexión. Ah, ok, échale. Y se juntaron todos los demonios, dice, todos los demonios, porque había mucha gente convirtiéndose a la palabra de Dios. Entonces ellos decían, tenemos que hacer algo para que la gente no se convierta. Y había demonios grandísimos, como el alcoholismo, la drogadicción. Y había demonios chiquitos, ¿no? Como las luchas que uno tiene, ¿no? Unas luchas chiquitas, unas grandes, ¿no? Entonces se simula que depende del tamaño de la lucha, era el tamaño del demonio, ¿no? Entonces decía uno, el demonio de la mentira, un demonio grandísimo, ¿no? Vamos a decirles a los cristianos que Dios no existe, que todo es pura mentira, ¿ah? Y todos, pues muy buena idea, entonces ya venir de la corrupción, ¿no? Vamos a robarle la palabra a sus corazones, que se les olvide todo, ¿no? Y así estaban en la junta, ¿no? Y dice esta reflexión que había un demonio chiquito así, y estaba pidiendo la palabra y, ¿tú qué vas a saber, no? Y al último lo dejan hablar. ¿Qué pasó? Vamos a decirle a los cristianos que Dios existe. ¿Cómo pues? Que Él puede cambiar sus vidas. Que si ellos aceptan a Jesús en su corazón, Él puede cambiar sus vidas y salvar su vida. ¿Y cuál es el plan? Pero vamos a decirles que lo dejen para después. ¿Sí? Que lo dejen para después. Entonces cada vez que alguien les predica, dicen, después lo hago. Yo sé que Jesús puede salvar mi vida. Yo sé que Jesús puede salvar mi familia. Yo sé que Jesús puede hacer cambios en mi vida, pero hay después. Yo creo que esa fue la técnica que escucharon, que agarraron, porque ya ven cómo están, ¿no? ¿Qué se puede hacer para ayudar a ese tipo de personas? Personas distraídas, personas que están atentos más a otras cosas. Seguir orando por ellos. Seguir hablándoles de la palabra de Dios. Porque llega un momento en que la tribulación o los problemas preparan la tierra para la semilla también. ¿Sí? Entonces no dejes tú de insistir. Si tienes problemas que pues que yo he pasado por una vida muy dura, sigue insistiendo, ora por ellos, sigue hablando la palabra de Dios. Y va a llegar el momento donde la cantidad de problemas van a preparar el terreno para que la semilla crezca. ¿Sí? Número 2, el pedregal. ¿Sí? O sobre las piedras, ¿no? Pero cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó porque no tenía raíz, se secó. El problema aquí es la profundidad de la tierra. Dice que había piedras, pero el polvo hizo que sobre las piedras se hiciera una capa de tierra muy pequeña, ¿sí? Y ahí cayó la semilla. Y la semilla sí creció porque estaba en la tierra, pero no podía crecer para abajo porque estaba la piedra, ¿no? Entonces creció para arriba. La clave aquí es, pronto creció, pero pronto se secó. ¿Por qué? Porque no tenía raíz. Mire,
¿No le ha pasado que a veces llega gente a la iglesia y ya está sirviendo? O sea, yo nunca había conocido a Cristo, acepta a Cristo en su corazón, al siguiente día ya quiere predicar, ya quiere tocar un instrumento, o ya está dando clases o lo que sea. Y todavía te dice, ¿qué onda? Tú tienes 3 años en la iglesia y no haces nada y mira, yo me acabo de convertir ayer y ya estoy predicando. ¿Ah? Cuidado, cuidado, porque normalmente esa gente tiende a desanimarse muy adelante. ¿Sí? Esa gente lo que rápido crece, también rápido se seca. ¿Sí? ¿Por qué dice la palabra de Dios? Porque no echó raíz. ¿Sí? Simplemente creció hacia arriba, salió quiso dar fruto, pero no tenía raíz. Llegaron los problemas y se secó. Este tipo de oyente normalmente es un oyente superficial, emocional e impulsivo. Lo vuelvo a decir, este tipo de oyente, normalmente su forma de ser, y le digo, acuérdense que estamos haciendo un examen, es superficial, emocional e impulsivo. Obedece con gozo, pero su gozo es pasajero. Ese tipo de oyente. No obedeces por convicción, sino por emoción. O sea, escucha un sermón bonito que le guste, amén, vamos a darle. Hay que ir a predicar a África, vamos a hacer eso, porque el sermón está bonito. Pero uno que no está muy bonito dice, no, espérate, esa parte como que no. Yo soy nuevo en el evangelio, ¿no? Es el cristiano, el creyente, que no calcula gastos, así lo vamos a decir. Que no calcula gastos. No está consciente que debe de cargar una cruz. Y no toma en cuenta que va a haber oposición más adelante. ¿Sí? Piensa que el cristianismo es color de rosa, pero cuando llegan los problemas, cuando llegan las oposiciones, entonces tira la toalla. ¿Sí? Generalmente, y esto le puede servir para su examen, no tiene el hábito de la oración ni la lectura y no se afirma en la iglesia. Quiere un ministerio, pero no se quiere afirmar. ¿Sí? Pastor, déjeme predicar. Oye, pero vienes una vez al año. No le hace, pero vengo bien preparado. ¿Qué onda, Víctor? Dame chance de tocar. No sé si es Víctor. Dame chance. ¿Qué onda? Oye, pero necesito que seas constante en los servicios. No, pues entonces no. ¿Sí? Qué duro, ¿no? Yo nomás se la estoy diciendo como va la parábola, ¿no? No tiene hábito de la oración ni la lectura bíblica. Quiere un ministerio, pero no se afirma en la iglesia. El emocional. Yo quiero que me vean, yo quiero que me vean que estoy sirviendo a Dios, pero no me gusta la oración, pero no me gusta la lectura bíblica, pero no me gusta venir a los servicios. Conócenos y danos el tiempo de conocerte. Es un lema de la iglesia, de nuestro pastor, ¿no? Si quieres tocar, está bien, danos el tiempo de conocerte y sirve que nos conoces también a nosotros, ¿no? Está duro este parte, ¿no? Pero el que viene está peor todavía. Parte cayó entre los espinos. El tercero. Dice la palabra, y parte cayó entre los espinos, crecieron y lo ahogaron. El problema de es que los espinos demandan recursos. ¿Sí? Los recursos que eran para la planta o para la semilla, ya sea la humedad, el agua, el aire, la luz del sol, esos recursos que eran para la semilla los demanda el espino. Por eso la semilla no crece. Y si crece, crece muy atrás de todo y si crece, se seca. Porque los recursos que eran para la semilla se los están llevando los espinos. Con eso ya casi le dije toda la explicación, ¿no? El afán de este siglo, dice Jesús. Dice, el afán de este siglo. Esto es una preocupación excesiva por los asuntos de la vida. Son personas que siempre se andan preocupando excesivamente por los asuntos de la vida diaria. Asuntos como el trabajo, la educación, la familia, problemas diarios, ¿no? Puede ser eso. O son personas que siempre quieren tener riqueza, ¿no? Riqueza, que están aplicando el recurso de forma equivocada, ¿no? Vivir en abundancia puede ser más peligroso que vivir en pobreza, ¿sí? En Filipenses 4:12, Pablo nos decía, yo sé vivir humildemente y sé tener abundancia. ¿Por qué cree que dice eso? Porque hay gente que humildemente es un cristiano fiel, pero con abundancia, olvídese. Ya no lo vuelve a ver usted en la iglesia.
¿sí? Hay personas que están pidiendo por un carrito, Señor, un carrito, y cuando tienen su carrito, olvídate, ya no lo vuelves a ver en la iglesia. Un mejor trabajo, y cuando tienen su mejor trabajo, ya no quieren venir a la iglesia porque ya son ricos. El asunto es este, ¿no? Hay que saber vivir, como decía, humildemente, pero también en la abundancia, ¿sí? Dice Pablo, yo para todo estoy enseñado. Cuando no tengo que comer, oro a Dios. Pero cuando tengo mucho para comer, también oro a Dios y lo agradezco. Qué importante es esto. La prosperidad a veces llega a ser muy peligrosa. Más peligrosa que la pobreza. Uno de nosotros podía caer en pobreza y poder seguir adorando a Dios. Pero uno de nosotros podía caer en riqueza y es bien difícil seguir adorando a Dios en la riqueza. El pastor va a querer más diezmos, ¿no? No, cuidado, ¿no? Este punto refiere mucho al amor al dinero o a las cosas materiales antes que las espirituales. Los recursos se los están llevando los espinos, ¿no? No da luz, ya cayó un poquito de humedad, pues se lo llevan los espinos. Y no es precisamente la semilla de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces esto es bien interesante. Usemos nuestros recursos más valiosos para servir al Señor. La predicación de Fanny, ¿no? Ay, yo pensé que Fanny había salido, no la había visto. El miércoles Fanny nos predicó, usemos nuestros recursos más valiosos para servir al Señor. Nuestro tiempo, nuestra juventud, y nos predicó de eso, ¿no? No en buscar cosas materiales o en buscar un estatus social. Ya predicó Fanny de esto, ¿no? Pero cuando tú usas tus recursos más valiosos para servir al Señor, el Señor te recompensa. No te equivoques, no le des recursos a los espinos. Los recursos que Dios te da no se los des a los espinos, déselos a la semilla para que haya un crecimiento espiritual en tu vida. Y la cuarta, ya vamos aterrizando. La cuarta parte dice que cayó en tierra buena, o en buena tierra. Número 8 dice, pero parte cayó en buena tierra y dio frutos, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Una tierra fértil significa una tierra limpia, ¿sí? Una tierra preparada para su propósito. Eso es bien importante. Una tierra preparada para su propósito. ¿Sí? Necesitamos estar preparados para el propósito. Una tierra húmeda y una tierra que da fruto. ¿Sí? Buena tierra significa tierra limpia, tierra preparada, tierra húmeda y sobre todo una tierra que puede dar frutos. Es aquel oyente que oye la palabra atentamente. Le estudia, le entiende y la obedece. Y ahí le va. No importa quién la predique, ni cómo la predique, ni por qué motivos la predique. Ni quién la obedezca, ni quién no la obedezca. Dijo, eso es interesante. No, pues es el hermano del pastor. No, pues cómo no va a predicar, no vale dio chance por eso, ¿no? No, pues mire, no importa quién predique, ni cómo la predique, ni por qué motivo la predique. Nuestra responsabilidad es estar atentos a la palabra, estudiarla, entenderla y obedecerla. Mire, yo le he platicado ya varias veces que me ha tocado ir a otras iglesias a escuchar la palabra. Escucho la palabra, salgo bendecido con la palabra. Vamos a comer, normalmente cuando invito a una iglesia me tienen que invitar a comer también. Vamos a comer. Y luego yo hago el comentario, oye, qué buena estuvo la palabra. ¿Ah? Aunque no, pero es una forma de abrir la palabra. Oye, qué buena estuvo la palabra, ¿no? Si supieras. El hermano ni casado está. O sea, ya todo lo que mis expectativas que yo traía, ya se cayeron, ¿no? Ni la obedece el hermano ese, nomás se sube porque es el hermano del pastor, o porque es el sobrino, porque... Entonces, no importa. No importa si sea el hermano del pastor, el papá del pastor. Ay, hablando. Digo, cayó derecho, ¿no? Entonces, no importa quién la predique, cómo la predique, qué método utilice, si las demás lo obedecen o no, nuestra responsabilidad es tomarla en nuestro corazón y obedecerla. ¿Sí? Punto, ¿no? Cerramos con esto. No se nace siendo buena tierra. Y aquí vienen las excusas que ustedes tengan, aquí se van a acabar. No se nace siendo buena tierra, se hace buena tierra. Ay, no, pues es que tú, pues sí, creciste en el evangelio. No, pues es que, o sea, yo he escuchado que, oye, ¿por qué el pastor puede? Ah, porque es el pastor. ¿Y? ¿Qué tiene de diferente? ¿Ah? O sea, tú ves al hermano Edson dedicado, ah, sí, pero es el hermano Edson.
El hermano ese no nació sabiéndose la palabra de Dios. El pastor no nació con el hábito de la oración y la lectura, no, lo desarrolló en el tiempo. No se nace siendo buena tierra, se desarrolla la buena tierra. Los que reciben la palabra con gozo y dan frutos, no nacieron o no tienen una inteligencia superior a los que tienen su corazón duro. ¿Sí? No son más inteligentes, sino que son más atentos. ¿Sí? Dice, no, yo no soy buena tierra porque soy muy distraído. Tú porque eres muy inteligente. No es que sea yo más inteligente. Lo que pasa es que yo soy atento a la palabra de Dios. No quiere decir que alguien te ama la tierra porque sea inteligente o no, sino sí quiere decir porque es atento y dedicado a la palabra o no. ¿Quieres ser buena tierra? Sea atento a la palabra de Dios. Ahora, no quiere decir que los que son buena tierra y dan frutos no tengan dificultades ni problemas. No. El enemigo también trata de venir y quitarnos la semilla, también. Pero somos gente que defiende la palabra y la protege. Que defiende su día de servicio. Hey, es domingo, tengo que ir a la iglesia. ¿Sí? Entonces no se nace, pues sí, no se nace, se hace. ¿Sí? Quizás tú caíste en una tierra que no sea diferente a la buena. No importa, se hace buena tierra. Sé más atento, defiende la palabra de Dios, defiende tu día de servicio. Ahora, no es que tengas, los que son buena tierra, no es que no tengan pruebas en la vida. No es que no quieran tener una mejor casa, un mejor carro. También tienen necesidades. También tienen la necesidad de tener algo materialmente. También quieren una casa bonita. También quieren un carro bonito. También quieren ganar bien en su trabajo. Pero siempre ponen a Dios en primer lugar. ¿Sí? No es que, pues es que es el pastor, es que es eso, no es que es Daniel. Es que ellos son diferentes. No, todos somos iguales. Simplemente nuestro trabajo es estar atentos a la palabra de Dios, defender la palabra de Dios, defender nuestros días de servicio y poner siempre a Dios en primer lugar. La lección de esta parábola es: examinemos nuestro corazón, qué tipo de terreno somos y qué tipo de terreno queremos ser. Ahora, les voy a dar una salida, porque es mucha presión esto, ¿no? Puedes seguir culpando al predicador, puedes seguir culpando al pastor por el poco fruto que das a la iglesia. Puedes seguirlo haciendo, no hay problema. ¿Sí? Puedes seguir culpando al predicador, al pastor, al líder de alabanza, a quien tú quieras por tu poco fruto que das a la iglesia. Pero esta es una invitación a examinar qué tipo de terreno eres. Hasta ahí. ¿Sí? Puedes seguir culpando, sí, es que el hermano Adrián no me gusta, dice cosas, no le entiendo, el pastor. Puedes seguirlo haciendo para justificar tu poco fruto en la iglesia. O puedes hacer la segunda opción, que es lo que dice Jesús: examina qué tipo de terreno hay en tu corazón. Y si hay algo que hay que modificar, cámbialo. ¿Sí? Nadie nace siendo buena tierra si no se hace buena tierra. ¿Sí? Dejo el lugar.